Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la recepción de nuestra gimnasta Claudia Guzmán y de nuestro gimnasta Xavi Requena. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de Claudia Guzmán y la de Xavi Requena, la de Luis Marín como presidente del Club de Gimnasia Rítmica Morvedre, su tesorera Marca Martínez y el resto de miembros del cuerpo técnico, así como las familias y algunas compañeras que han acompañado en esta recepción y la de los medios de comunicación. Hoy recibimos a Claudia Guzmán y a Xavi Requena para trasladarles todo nuestro reconocimiento y el de toda nuestra ciudad al haber conseguido, en el caso de Claudia, la medalla de oro en la modalidad de aro y las medallas de plata en la modalidad de pelota y en la clasificación general, lo que la han convertido en subcampeona de España de gimnasia rítmica en la categoría máster, en el Campeonato de España individual y de autonomías, donde también quedó campeona de España la selección valenciana en la misma categoría. Y en el caso de Xavi Requena, la medalla de bronce en la modalidad de cinta y el quinto puesto en la modalidad de cuerda, en el Campeonato de España masculino de gimnasia rítmica, ambos celebrados en el pabellón multiusos de Guadalajara el pasado mes de junio. Bueno, yo creo que lo primero de todo, como siempre, porque ya no es la primera vez, ni para Xavi ni para Claudia, daros la enhorabuena por este magnífico logro deportivo. En el caso particular de Claudia, reconocer que nos llevamos una alegría especial porque cuando la última vez que la habíamos tenido aquí casi nos estábamos despidiendo de ella y pidiéndole por favor que no nos dejara, que estuviera siempre presente en el deporte de esta ciudad, pues nuevamente nos vuelve a sorprender y en esa categoría máster pues hace lo que ha hecho habitualmente durante toda su trayectoria deportiva, que es conseguir grandes logros. Así es que lo recibimos con muchísima alegría y con una sorpresa el que hayas decidido continuar, el que sigas vinculada aquí, que era lo que todos y todas deseábamos. Así es que darte la enhorabuena una vez más. Yo creo que, ya a nadie se le escapa, ya es redundar en lo que supones como referente del deporte en esta ciudad y además, pues alargando toda esa carrera deportiva y además haciéndolo con excelencia, como ya digo, como lo has hecho durante toda tu carrera deportiva. Así es que enhorabuena. Y en el caso de Xavi, que yo dudo que ahora haya alguien en esta ciudad que no lo conozca porque ya lo hemos recibido varias veces, pero que puede sorprender si todavía queda alguien que no lo conoce, porque dice, ¿cómo puede ser tan joven que lo hayan recibido varias veces y que haya conseguido ya varios logros? Pues es así. Entonces este es uno más y puede parecer algo normal, pero desde luego no lo es y es fruto pues de ese talento que ya ha desprendido desde la primera vez que lo recibimos aquí y que evidentemente, como ha pasado con Claudia, sabemos que te recibiremos muchas veces más en este salón de plenos. Así es que darte la enhorabuena una vez más. Te echábamos en falta aquí, que hacía ya bastantes meses que no nos visitabas, pero sabíamos que era cuestión de tiempo que trajeras otro nuevo logro deportivo para tu carrera y para esta ciudad. Al club, como siempre, daros la enhorabuena. Lo sabemos de sobra que esto sale del trabajo de mucha gente. Evidentemente el talento parte de los propios y las propias deportistas, pero que desde luego tiene que haber un entorno que favorezca todo eso. Así es que destacar esa labor técnica, ya que hay una representación aquí, toda esa labor técnica que hace el club, que va más allá incluso de lo que puedan ser los entrenamientos, ¿no? Sino que va también en la organización de competiciones, en toda la logística que campeonatos de este nivel conlleva y de alguna forma es un club destacado en ese sentido y reconocido por las propias federaciones de ese nivel de excelencia. Lo es en su metodología de formación, ya lo dijimos en la anterior recepción. Y evidentemente, pues como no puede ser de otra forma, fruto de todo ese trabajo lo es también en los logros deportivos que el club alcanza. Así es que felicitaros por todo ello, al igual que a las familias, a las que queremos también incluir como siempre en este reconocimiento porque sois parte fundamental. Lo vemos en esos finales de temporada, que el club es algo que cuida mucho, que es toda la cuestión social, arrastrar a las familias de una forma como la principal base de todo proyecto deportivo, que es su masa social, y eso en ese sentido, la masa de este club, del Club de Gimnasia Rítmica Morvedre, es muy potente, pero es fruto también de ese trabajo y ese cuidado que desde el club se lleva a cabo y que, como digo,
pues formáis parte fundamental en ese apoyo a las deportistas y a los deportistas, en ese apoyo a la hora de llevarlos a cada entrenamiento, a cada competición, de estar ahí en los buenos, en los malos momentos que también se dan. Así es que enhorabuena a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Agradecimientos también a la prensa por haceros eco de este reconocimiento, y a continuación ceder la palabra a Luis Marín, presidente del club, para que también nos traslade sus impresiones desde el club. Gracias. Voy con mi chuleta. Estimadas autoridades que hoy nos honran con su presencia, señor alcalde, señor concejal de deportes, miembros de la Junta Directiva, estimadas familias, técnicos y, de manera muy especial, queridas gimnastas y técnicos de nuestra entidad. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto oficial de reconocimiento. Como presidente de este club, es un inmenso orgullo y una profunda responsabilidad tomar la palabra en el día de hoy. Nos reunimos con un propósito de enorme justicia institucional: rendir homenaje a dos atletas excepcionales que encarnan los valores más puros del Club de Gimnasia Rítmica Morvedre. Hoy celebramos los espectaculares resultados y las trayectorias en el Campeonato de España de nuestros deportistas, Claudia Guzmán y Xavi Requena. Claudia, como presidente, mi mayor orgullo no son solo los metales que hoy nos cuelgan de tu cuello. Mi mayor orgullo es tu trayectoria. Hablar de Claudia Guzmán es hablar de una leyenda de la gimnasia rítmica y un pilar fundamental en la historia contemporánea de nuestra entidad. Con 24 campeonatos de España en su currículum y 7 años de permanencia en la exigente primera categoría nacional. Tu veteranía, tu fidelidad incondicional a este club durante tantos años son el pilar sobre el que se construye nuestra historia. Claudia es el claro ejemplo de que el talento sin constancia es efímero, pero con ella se vuelve eterno. Claudia, has demostrado una madurez competitiva impecable. Has llevado nuestro escudo con un honor y una elegancia que han dejado huella en cada rincón de la rítmica nacional. Tu comportamiento ha sido intachable. Has recibido premios como mejor deportista local o el galardón del dorsal 261 y jamás has perdido la perspectiva. Eres el claro ejemplo vivo de que la alta competición no está reñida con la calidad humana. Tu humildad, el respeto absoluto hacia los jueces y rivales, el compañerismo sincero, el esfuerzo diario y una disciplina de hierro te definen como una persona extraordinaria. Claudia viene de completar una actuación memorable en el Campeonato de España Individual de Guadalajara, donde se ha proclamado subcampeona de España en categoría máster, ha logrado medalla de bronce en la final de aro, ser campeona de España por autonomías. Verla competir, ver esos 4 enterazos sobre el tapiz que resumen a la perfección lo que ha sido, es y será su gimnasia, pura excelencia, emoción y una técnica admirable. Ha sido un orgullo inmenso para todos los que formamos esta directiva. Claudia, has vuelto a demostrar la calidad técnica y la fuerza que te caracterizan. Por eso, para esta presidencia, para nuestro pueblo y para todo el club, eres nuestra eterna Clau. Eres el faro, la referencia y el espejo del que se miran todos los niños y niñas que dan sus primeros pasos en nuestro tapiz. Cuando las gimnastas más pequeñas del club se sientan a un lado del tapiz a verte entrenar, no creas que no solo ven a una subcampeona de España, están viendo el espejo en el que quieren mirarse. Les enseñas, sin necesidad de palabras, que el verdadero éxito es la constancia, el respeto al trabajo y el amor por este deporte. Gracias por tu entrega incondicional, por tu humildad y por un legado que ya es imborrable. En nombre de toda la Junta Directiva y de la gran familia que formamos este club, te doy las gracias. Gracias por tu lealtad, por llevar nuestro nombre y el de tu ciudad a lo más alto del panorama nacional y por ser el mejor patrimonio humano que podíamos desear. Gracias, Claudia. Xavi, esta misma estela de excelencia es la que sigue con paso firme y arrollador y emerge con fuerza la figura de nuestro querido Xavi Requena. Xavi nos ha vuelto a emocionar a todos en este último campeonato de España, también en Guadalajara. Desde que sorprendió el panorama nacional y nos deslumbró como subcampeón de España Benjamín, su progresión técnica, física y artística ha sido imparable. Con su carisma, su fuerza con la cuerda y su maestría con la cinta, Xavi no solo suma títulos, sino que rompe barreras día a día. Con cada actuación a nivel nacional,
Xavi no solo lleva el nombre de nuestra ciudad por bandera, también se ha convertido en todo un referente y un pionero indiscutible de la rítmica masculina, inspirando a muchos otros chicos a cumplir sus sueños de este deporte. Nos enseña cada día que con esfuerzo y una sonrisa no existen barreras ni estereotipos que no se puedan superar. Eres el presente y el futuro brillante de nuestra ciudad, nuestra entidad, perdón. Sigue disfrutando de este deporte como tú solo sabes hacerlo, persiguiendo tus sueños con esa misma ilusión intacta. Gracias, Xavi. Sin embargo, como bien sabemos, en esta casa el éxito de la alta competición nunca es un camino individual. Detrás de cada medalla, de cada final y de cada ovación en un campeonato de España hay un motor invisible, pero imprescindible. En nombre de toda la directiva, quiero hacer una mención solemne y un profundo agradecimiento y absoluto reconocimiento a todo nuestro equipo técnico. A nuestras entrenadoras, gracias. Gracias por las horas interminables de planificación en el pabellón, por llegar las primeras e iros las últimas, por creer en lo que hacéis incluso cuando las cosas se ponen difíciles, por el sacrificio personal, por saber pulir cada detalle técnico y por cuidar la salud física y mental de nuestros deportistas. Vuestra labor va mucho más allá de la estrategia y la técnica. Sois educadoras, psicólogas y el soporte fundamental en los momentos de máxima presión. Ese éxito es igualmente vuestro. Tampoco quiero olvidar a las familias, cuyo esfuerzo logístico y apoyo emocional sostiene este proyecto deportivo día a día. Gracias también a las instituciones por su constante respaldo. Claudia, Xavi, gracias por hacernos tan grandes. Sigamos trabajando unidos con la misma ilusión y el mismo rigor para llevar al Club de Gimnasia Rítmica Movedre a lo más alto. De nuevo, gracias a las familias por vuestro apoyo incondicional y a las entrenadoras por vuestra entrega. A todas las que hacen el deporte en cualquiera de las disciplinas por hacernos soñar en grande. A por la próxima temporada. Muchas gracias. Le doy paso a Claudia. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este reconocimiento. Bueno, hace menos de un año estábamos aquí celebrando la que iba a ser mi despedida de mi trayectoria deportiva. Pero bueno, nunca se sabe, nunca digas nunca y bueno, la federación creó una categoría especial para mí, la categoría máster, entonces yo no podía dejar pasar esa oportunidad. Me había quedado con la espinita de poder hacer un buen campeonato de España y bueno, este año en Guadalajara creo que se ha visto reflejado todos mis años como gimnasta, todos mis nervios, toda mi trayectoria y toda la experiencia que me han dado estos años en primera categoría, pude demostrarlo en el tapiz, consiguiendo esos 4 enteros, como ha dicho Luis, y colgándome estas medallas que llevo en el cuello. Y bueno, simplemente dar las gracias a todos, al equipo técnico, al club, a mis padres, por apoyarme incondicionalmente, aunque no estén muy de acuerdo que siga entrenando. Pero bueno, muchas gracias y ojalá haya otra temporada más. Hola, buenas tardes. No sé qué decir, pero gracias a mis padres y a mi hermana y a mi entrenadora por no perder la esperanza y ayudarme a cumplir mis sueños. Y gracias a todos, no sé. Bueno, es que esto tampoco es fácil, esto también hay que entrenarlo, ¿eh? Que hablar en público tiene su aquel, enhorabuena de todo corazón, Claudia, a Xavi, a todo el equipo, como no puede ser de otra forma, ¿no? Hoy es uno de esos días felices. Es verdad que justo se da en el contexto, ¿no?, de que ayer la selección española nos dio una gran alegría, pero, dicho esto, nuestro deporte de base, nuestros equipos locales, pues también nos dan unas alegrías que están al mismo nivel en el sentido de que las vivimos, ¿no?, como propias. Y vosotros dos ya os habéis convertido en unos habituales de la casa en darnos ese tipo de alegrías. Sabemos de todo el trabajo que hay detrás, de todo el sacrificio, de lo difícil que es compaginar, pero más allá de que seáis deportistas de élite con todas las letras, es verdad que para este ayuntamiento es un orgullo especial que además tengáis una altísima calidad humana.
Es un gusto poder trabajar con vosotros. Todo el mundo lo dice, allá donde vais dejáis un impacto positivo y eso para nosotros es muy importante porque evidentemente queremos deportistas al máximo nivel y que lleguen lo más lejos. Pero cuando hablamos de que sois embajadores y embajadoras de la ciudad, lo decimos de verdad. Con vosotros va el nombre de todo nuestro municipio y que vosotros dos seáis máximos representantes de nuestra ciudad, de verdad que es algo que vivimos con verdadero orgullo. Por lo que digo, porque sabemos lo difícil que es llegar a lo más alto, ¿no? Pero hacerlo además intentando generar un entorno positivo a vuestro alrededor, eso lo apreciamos de una forma especial. Gracias también al club, como no puede ser de otra forma, porque ellos también son formadores no solo de deportistas, sino de personas, y sabemos que esa transmisión de valores se da en absolutamente todo lo que hacéis. Y de hecho, una palabra muy importante para mí a la hora de gestionar los clubs es que haya coherencia, ¿no? Que el mensaje que se traslada en público también se aplique después internamente, en los entrenamientos, en la forma de participación de las familias, en querer hacer comunidad. Y eso se nota mucho con vuestro club y por eso precisamente pues cada vez que tenéis cualquier tipo de evento es un evento multitudinario en el que vemos a todo el mundo participando y apoyando independientemente de que sea mi hijo, mi nieta, quien está o no, está todo el mundo viviéndolo como una comunidad. Eso es difícil de conseguir y lleva también mucho trabajo detrás que va más allá de lo estrictamente deportivo y por eso también cuando tenemos ruedas de prensa como esta no solo vienen los dos deportistas que nos han dado la alegría, sino que también lo hacéis en familia. Por eso esa palabra para mí de coherencia a la hora de poder gestionar un club, pues dice mucho y habla muy bien del ecosistema tan sano que habéis creado y que permite que los y las deportistas puedan desarrollar su máximo potencial para que tengamos Claudias, Xavis, presentes y futuros, ¿no? Para que todo el mundo que quiera pueda desarrollar. No todo el mundo va a llegar al nivel que habéis tenido vosotros, pero bueno, el club tendrá igualmente un impacto positivo en cientos de niños, niñas, jóvenes y personas de todas las edades que ve el deporte como una posibilidad, ¿no?, de poder desarrollarse. Así que enhorabuena una vez más. Muchas gracias por vuestro ejemplo, por permitirnos seguir contándolo, porque esto es una buena noticia que nosotros le trasladamos a todo el mundo y que hace de alguna forma pues, que esa maquinaria que yo siempre hablo de la motivación y de la inspiración, que siga funcionando dentro del club y también fuera, porque gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, contaremos vuestra historia y eso también ayuda a que cada vez más gente se interese por la gimnasia rítmica, por deportes similares o por otras disciplinas, pero siempre con ese mensaje del esfuerzo, los valores, la calidad humana que para nosotros es tan importante. Así que, de todo corazón, muchas gracias, enhorabuena y convencidísimo de que no será la última vez que os veamos.